El 33,6% de los deportistas olímpicos han sufrido episodios de depresión o de ansiedad fuertes en el último año, o sea que es un tercio. Pero empezamos haciendo el programa Desconecta. La idea era acercar el arte y la cultura al mundo del deporte como una herramienta de bienestar. No existe una forma más efectiva de transmitir valores que el arte, la cultura y el deporte. Cuando los deportistas llegan a la élite, los que hayan enganchado con alguna afición artística o cultural tengan eso como un refugio, como un sitio de autocuidado. Todo el mundo tiene alguna disciplina artística que le encantaría. Todo el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta tocar la guitarra. La toco muy mal, pero me encanta tocar la guitarra. Joder, se puede tener un modelo de impacto social y ganar dinero. O sea, ¿qué es lo más bonito que te ha aportado la equitación? Ver cómo todo el mundo trabaja en la misma dirección y cómo se rompen todas las barreras sociales, culturales y demás, es lo más potente que han... Como que ahí ya no hay estatus, no hay tal, y lo único que hay es humanidad. Sí, sí. ¿Qué tal, amigos de Impact Social Cup? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada, como siempre, especial, Luisa Echeverría, donde vamos a estar hablando de cosas interesantes donde relacionamos el arte, el emprendimiento y el deporte. Y además, desde un punto, como siempre, con impacto positivo. Así que, bueno, bienvenida al episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí con los colores de Art Trainers. Sí, a tope. Resulta que está todo amueblado para Art Trainers. Sí, sí. Falta el amarillo, pero bueno, ya lo ponemos nosotros en plan con entusiasmo. Vamos a, como siempre, a comenzar por el principio, Luisa. Sabéis que siempre hacemos un recorrido un poco por vuestra historia. Entonces, cuéntanos un poquito, lo primero, de dónde vienes, de dónde eres, y luego pues ya hacemos un recorrido hacia dónde estás ahora. Bueno, yo soy de Madrid, pero de familia de origen mexicano. Mi madre es mexicana, mi padre era medio mexicano, medio vasco, y siempre he vivido aquí. Estudié filología inglesa y literatura creativa, y mientras estudiaba pues tuve que empezar a trabajar. ¿Cómo empecé a trabajar? ¿En qué? Pues empecé a trabajar en lo que yo había hecho de pequeña, que era montar a caballo. Me dijeron, pues vente y das clases a niños. Vale. El caso es que al final lo que iba a ser un trabajo para acompañar la carrera se convirtió en mi profesión. De estar solo dando clases a niños pequeños, pues empecé a montar más caballos, a acompañar a jinetes bastante top pues con los entrenamientos, a hacerles como el trabajo en casa cuando ellos estaban de competición y demás. Después, cuando ya fui madre, me dediqué más al deporte de base, llevé un par de escuelas y puse en marcha una escuela en el Tejar de Somontes, una escuela que pues como desde cero. Y después llegó el momento de separarme, mi ex trabajaba con caballos y al final fue un poco lío poder organizarlo todo y dije, bueno, voy a dejar este mundo y volví a retomar pues de donde venía, que era de la cultura, de la poesía, de las letras. Y me involucré mucho con movimientos de poesía urbana. De hecho, ahora los miércoles una compañera y yo hacemos una jam de poesía todos los miércoles donde cualquier persona es bienvenida para compartir lo que ellos escriben. La verdad es que es precioso la energía que se crea ahí. Ya. Y no hace falta, claro, al principio mi compañera tenía unas pegatinas que era carnet de poeta, porque mucha gente, no, vas a leer, no, yo no soy poeta, no, ¿quieres un carnet? Toma un carnet, porque al final creo que el arte y la cultura es para todo el mundo, y eso de que no te sientes válido para hacerlo es uno de los lastres que tiene la cultura a la hora de poder llevar sus beneficios a todo el mundo. Nada, vamos a entrar al principio de todo, porque me encanta porque has hecho como un resumen así de arriba, ¿no? Con vista de pájaro de tu vida, pero claro, nos vamos a meter al principio. Tú dices que has vivido toda la vida en Madrid y desde pequeña tú lo primero que haces del primer deporte es equitación, Sí. es lo primero que haces. Sí. ¿La equitación de dónde viene? ¿Tus padres ya hacían equitación? ¿Fue natural? O sea, ¿cómo? Porque lo lógico, lo normal, pues vamos a decir que no es el deporte más normal, No, o sea, no es un deporte ¿de dónde viene? ¿Viste una película que te enamoró? Viene de lo que vienen las mejores ideas, del aburrimiento. Vienen de que mi hermano lo mandaron a estudiar a Irlanda, su familia en Irlanda tenía caballos en un sitio rural y empezó a montar, y cuando volvió a Madrid dijo, yo quiero seguir montando. Íbamos a un sitio en la sierra, pasábamos un frío no sé qué, y yo como iba ahí a aburrirme, pues llegó un momento que dije, pues voy a probar.
El caso es que empecé a montar y me gustó y pues toda mi infancia, desde los 10, 11 años hasta la adolescencia, estuve montando a caballo. ¿Vale? Después dejé de montar pues en los años estos que no te da la vida para hacerlo todo, estudiar, montar, selectividad y demás. Y pensaba que mi relación con los caballos había terminado ahí. ¿Vale? Empecé a estudiar filología y de repente, claro, pues surgió, mi padre falleció, tuve que ponerme a trabajar y de repente, pues hombre, me ofrecieron trabajar en una escuela de equitación y dije, pues al final es lo que he hecho desde niña, entonces pues resultó muy fácil meterme ahí, pues en la época que casi no había ni técnicos o sea, ni los cursos de técnico de equitación y demás, después ya los fuimos haciendo todos. Como mucho por desarrollar. Así como entrar en detalle, me surgen como varias preguntas, como por ejemplo, em, o sea, ¿qué es lo más bonito que te ha aportado la equitación? O sea, qué es lo más bonito porque es una relación con un animal, el caballo además es un animal como muy noble, que te quería preguntar también sobre eso, porque entiendo que generas una relación con el animal Sí. o sea... O sea, la relación con los animales es maravillosa y es muy bonito ver cómo pues al final cuidándolos se saca lo mejor de ellos. Para mí, sinceramente, lo más importante que yo he tenido del mundo de los caballos es el poder trabajar con gente de todos los niveles sociales y culturales, ¿Vale? hombro con hombro, sudando en invierno, pasando frío, o sea, sudando en verano, pasando frío en invierno, todos con un mismo objetivo. Y eso la verdad es que es impresionante. O sea, los equipos tan diversos que se da desde gente que ha venido de España en patera hasta gente pues de pues, la alta sociedad, más altísima sociedad. Sí. Claro, el ver cómo se interrelacionan todos, la verdad es que, y sobre todo en momentos de hay un caballo enfermo, se ha hecho daño, un caballo se ha caído, se ha quedado atascado en una cuadra y demás, cosas así como que son como emergencias, ver cómo todo el mundo trabaja en la misma dirección y cómo se rompen todas las barreras sociales, culturales y demás, es lo más potente que a mí Es como que ahí ya no hay estatus, no hay tal, Sí. y lo único que hay es Sí, sí. humanidad, o sea, Sí, sí, la sí. cooperación y ya. Sí, ¿no? sí, es lo más eso, y el aprender a tratar con gente de todo, o sea, y entender las singularidades pues de distintos, de personas tan ¿Hiciste un distintas. máster en psicología o qué? Sí, bueno, no, ese lo dejamos para más adelante. ¿Y tú de pequeña en adolescencia competías? Sí, competía a nivel nacional con, pues eso, con caballos alquilados, prestados. Después sí que en una época compramos una yegua del hipódromo que saltaba pues de aquella manera, Hay mucha... Joder, ahora ya pregunta curiosidad. ¿Hay mucha diferencia de...? Porque claro, aparte que creo que es un negocio, una cosa o sea, una cosa impresionante, hay como toda una cultura bestial con el tema del cuidado de caballos o sea, la generación de estatus de diferentes caballos, no sé qué, o sea... Sí. No tengo mucha idea, pero Son- como que ¿no? Entonces, se nota, o sea, o sea, se nota a la hora de competir o como, bueno, como tu Sí, experiencia o y, sea, o sea, ¿cómo funciona? claro, dentro de los caballos hay pues distintas incluso disciplinas. Las carreras es un deporte que o sea, ni es olímpico yo no sé si, o sea, no depende de la Federación Hípica, por Vale, ejemplo. vale. Entonces son mundos que sí que tienen muchas cosas en común, pero por ejemplo los veterinarios, los dentistas al final van rulando de los caballos de carreras a los de doma clásica, a los de doma vaquera incluso, y el caballo español ha tenido un gran avance. Yo me dedicaba al deporte de base y muy orientado al salto de obstáculos. Salto de obstáculos con caballo. Vale, vale. Son mundos que sí que tienen mucho que ver, pero luego son muy estancos entre ellos. Claro, no tiene nada que ver un caballo de salto con un caballo de doma clásica o con un caballo, ya no te cuento, los que tiran, los de enganches, que tiran de los coches de caballos y demás y hacen pues, recorridos. O sea, son como mundos muy parecidos, pero muy distintos. ¿Y tienes algún caballo que te haya marcado profundamente? Sí, de todos los que así, ¿tienes alguno concreto? O sea, muchos entiendo, pero ¿hay alguno en especial que digas, este es Sí, muy especial? sí, fue un caballo pues, que compró mi padre para mi hermano. Yo en esa época no montaba y después cuando volví a estar con caballos, mi hermano nunca dejó de montar, yo sí.
Y cuando volví a estar con los caballos, pues ese caballo me sirvió a mí para volver a competir un poquito y fue como bonito porque mi padre nunca hubiese imaginado que yo hubiese montado ese caballo y hubiese competido, ¿no? Entonces es verdad que fue como bonito. Nada. Y entonces, luego empiezas o sea, terminas la adolescencia y ahí dejas de montar la parte de equitación, entiendo que había marcado parte de tu vida, y te vas a estudiar filología. Sí, ¿Por qué filología? ¿Notabas que era natural, te gustaba mucho ese tema? ¿No tanto? O sea, porque también es una carrera, digamos que no es lo tan típico tampoco. sí, no es una carrera que te saca de pobre, no. Sí. Pero o sea, empecé a estudiar filología porque me apasionaban los libros, me apasionaba la literatura, me apasionaba leer, escribir, he escrito siempre como una forma de sacar lo que tenía dentro durante mucho tiempo sin ninguna voluntad de exponerlo. Un momento íntimo Un momento íntimo de soltar, como, pues un poco como un vómito, o sea, eso es de ahí. Sí, sí. Entonces, después, por eso estudié filología y estudié literatura creativa en una escuela de cine. Lo que pasa es que eso, cuando estaba ahí en medio, mi padre falleció y empecé a trabajar primero en un VIPS y ahí me encontré con alguien que me dijo, oye, si hace falta profesores, seguro que tú lo harías genial, vente la semana que viene. Y me fui para allá y ahí me quedé en la cuadra, mentira. Joder, qué locura. Y de la carrera, ¿qué es lo que más, porque la etapa, o sea, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Tienes algún momento de la carrera así? Lo que más disfruto de la carrera es cuando ya dije, mira, yo no me voy a dedicar a esto Vale, o sea, y eso lo tuviste claro. sí, Hostia, vale. yo no me voy a dedicar porque las salidas ahora son más amplias, porque ahora el tema de las humanidades Están empezando a volver por el auge de... Claro, es como sí, una corrección a todo el auge tecnológico, pero ¿no? yo soy del 82, en el año 2000 era todo tecnología, todos querían ser telecos, todos querían ser, o sea, todo era la ciencia y las letras era como, no Sí, sí. tenía mucho sentido. Entonces yo no me veía de profesora ni en un instituto, ni en un colegio, ni nada. Empecé a estudiarlo por querer conocer más, o sea, por saber, por aprender, no por la salida profesional. Sí. No tenía muy clara cuál iba a ser mi salida profesional. Entonces, cuando ya dije, pues esto no va a ser mi salida profesional, disfruté muchísimo de las asignaturas de la carrera que decidí hacer, porque a las que eran un plomazo, pues las dejé. Claro. Porque al final no me daba tiempo, no me daba la vida, y lo que era un trabajo a medio tiempo después pasaba todo el día en la cuadra. Y lo que hice fue hacer las asignaturas que me gustaban y eso fue precioso y maravilloso, o sea, hacerlo realmente como... Tenía compañeros que era gente jubilada y yo era como otra jubilada más porque iba por las tardes y era como otra jubilada de 20 años o de 23 años haciendo las asignaturas que me gustaban y bueno, pues eso, deleitándome de estudiar. Ya. ¿Qué novela o sea, de leer, qué es lo que más has dicho que te gusta mucho leer, qué es lo que más te gusta leer? Lo que más me gusta leer es narrativa. Empecé con la inglesa, con toda la época de los beats y demás, pero yo ahora leo sobre todo narrativa en español y me gusta mucho la escrita por mujeres. También porque después de haberte identificado tantísimo tiempo con la literatura escrita por hombres, que es lo que te enseñan en el instituto, en el colegio, todavía Sí. mi hijo ves el plan de estudio y dices, ¿y dónde están las mujeres? Sí. Poquitas Sí. salen. Pero tengo la broma y sale Nada de Carmen Laforet. Nada es una novela de Carmen Laforet que ganó el premio Nadal, pero es el resto de Nada, o sea, y nada más que eso. Entonces es verdad que dentro de la literatura española me gusta mucho el haberme encontrado con mi lado femenino, que muchas veces yo por lo menos coincido con gente de mi edad, con chicas de mi edad, como que teníamos como mal visto ser mujeres. Entonces intentábamos identificarnos con los hombres. De heavy. Porque era lo que, pues al final es lo que están todo el rato, lo que lees es la voz de un hombre y al final te acabas identificando con eso. Entonces ahora disfruto mucho de eso, también de la poesía. Y lo que pasa es que últimamente leo menos poesía porque ya tengo como mi dosis semanal. En una jam de poesía que llevamos mi compañera Paula Esteban y yo, hacemos ahí, nos vamos turnando y viene gente a leer poesía
pero a veces hay gente que viene, hace parada en Madrid para leer en ese bar, porque es verdad que es una jam que lleva... Pero es muy guay, ¿no? Sí, no, es precioso, pero flipas, ostras, de verdad que ibas a ir a París y has decidido parar en Madrid un miércoles, porque no es otro día, es un miércoles, para O sea, ¿eso lo venir a leer. montasteis vosotras? No, esto no, esto lo heredamos, esto lo llevaba, es una jam que se llevaba haciendo desde hace... ¿Qué es una jam para quien? Es O sea, una ¿qué jam, significa? pues como una jam session, como en las músicas, viene gente y toca, en vez de hacer música, se hace poesía, viene gente y comparte su poesía, y no nos vamos hasta que no haya terminado el último. Vale. Ponemos un límite de tiempo, 5 minutos por persona, porque Si no, bueno, claro. se puede hacer, pero es impresionante que cada miércoles pues vienen entre 20 y 40 personas a compartir sus poesías y se crea ahí pues amistades, ligues, de todo. Claro, se claro, crea claro, ahí es comunidad. como se hace una comunidad preciosa, la verdad. Este año, bueno, el año pasado en diciembre sacamos la primera antología de poesías aleatorias. Joder, vale. La caña, ¿no? Sí. Ya. Y entonces terminas, o sea, terminas la carrera, vuelves a tema de equitación. Entiendo que en ese momento tú no te habías planteado todavía emprender nada como tal, no estaba en tu radar. No, hombre, emprendí montando una escuela de equitación, Bueno, claro. emprendí con una cuadra de comercio de caballos, mi ex y yo comprábamos caballos jóvenes, los preparábamos y los vendíamos para competición. Vale. Y cuando eso se rompe ya no es el plan familiar, yo me replanteo seguir con caballos, con niños pequeños y demás. Vale. Y fue cuando dije, no, yo no quiero seguir trabajando con caballos, voy a ver qué hago. Entonces retomé, dije, bueno, yo de dónde venía, de las letras, del arte y demás. E hice un máster de dirección de proyectos culturales en la fábrica. Vale. De ese máster salió la semilla de lo que es Art Trainers. ¿Cómo se llamaba esa semilla? Art Trainers, Ah, sí, vale, el nombre vale, lo tienen, pero nació la idea. Yo en principio quería hacer como mi proyecto de fin de máster, es un curso de experto universitario, pero tenías que presentar un proyecto cultural. En un principio era unas actividades de poesía para estudiantes de la ESO y de bachillerato, para hacerles conectar con ellos mismos y pues hacer una forma de comunicación y de autocomunicación y de comunicación con los demás. Y mi tutora me dijo, es una pena que no puedas meter tu experiencia profesional. Digo, es que yo no veo cómo meterla, es que no lo encuentro, es que no sé cómo... Me dijo, bueno, espérate que el proyecto que tienes lo montas en 2 meses y no se te ocurre nada, dedícate a darle vueltas. Y de repente pues me cayó un libro del barón Pierre de Coubertin, que fue el creador del olimpismo moderno, Vale. en las manos. La verdad es que es un libro muy entretenido, muy histórico, donde cuenta cómo montaron las Olimpiadas, o sea, cómo desde una idea, reuniones, etcétera, cómo hicieron los Juegos Olímpicos modernos. Ah, pero eso tienes que contarnos cosas. Es una pasada, pero es un tratado de historia y de diplomacia bestial, porque claro, todos los temas estos ¿no? Y el jeque de aquí o el rey de por allá nos apoyó, pero su hijo no quería, bueno... O sea, la historia, vale, o sea, hacemos un contexto, porque entiendo que Art Trainers tiene mucho espíritu olímpico, pero, o sea, para poner en contexto, las Olimpiadas tienen 2000 años de historia, bueno, más de 2000 años de historia, claro, en Grecia, y se recuperan, ¿no? A principios del siglo XX. Y entonces ahí comienza de nuevo el espíritu de las Olimpiadas de volver a... Y que a día de hoy, claro, las Olimpiadas representa, yo creo que es el evento de cooperación más importante de la historia de la humanidad, porque claro, junta todos los países por un mismo fin, donde no hay, o sea, es un tema además de valores, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos, o sea, ¿qué decía? ¿Y cómo luego conectas con arte? Claro. El barón Pierre de Coubertin lo que planteaba el olimpismo moderno como una competición deportiva y artística paralela. De hecho, los Juegos Olímpicos no, pero no sé si los segundos, hubo varias ediciones donde había una competición en cinco disciplinas artísticas: literatura, pintura, escultura, arquitectura y música. Y había esta competición paralela. Vale. En este tratado, que se llama Memorias Olímpicas, en un momento dado, como un aspecto crítico de los primeros Juegos Olímpicos, de las primeras épocas entre Olimpiadas y demás, cuando se cerraban a los deportistas profesionales, era solo deporte amateur, ahí tenían...
había muchas fricciones de qué se considera amateur y qué se considera profesional. Si tú cobras por tu trabajo, entonces ya no podían participar en los Juegos Olímpicos. Hubo ahí mucho, o sea, pues hasta que se estableció como ahora, hubo muchas idas y venidas. Entre esas era la competición artística. Vale. Y de entre los problemas que se le achacaban al deporte, practicado de manera intensiva, además es que hay una cita que es, no sé, no la tengo ahí, pero que dice, uno de los problemas que se le achaca al deporte es que embrutece a los jóvenes, pero eso no es el deporte, eso es responsabilidad de los padres entrenadores de no hacer de los deportistas gente que solo sepa hacer su deporte. Claro. Es responsabilidad nuestra como organización, como de los entrenadores y de los padres, darles otras opciones a los deportistas, no solo que hagan el deporte para llegar al máximo. Y sí que entendía en eso, igual que luego es anacrónico en un montón de cosas, o sea, lo han puesto porque era racista, era machista, era muchísimas cosas también en la época y en el contexto, y en el contexto. Pero esa visión humanista del deportista, o sea, como viene de Grecia. En Grecia, o sea, las Olimpiadas también eran los dioses de las Olimpiadas, se hacían competiciones físicas y competiciones artísticas. O sea, esto viene yo creo que antropológicamente. O sea, el arte y el deporte son dos cosas que no tienen una utilidad práctica. Ya, es heavy, ¿eh? Sí. Y sin embargo se me ocurre, o sea, bueno, no es que se me ocurra, es que eso es algo que esto en conversaciones estas de casa, de familia y de tal, de mesas de tal, ha salido muchas veces el que no existe una forma más efectiva de transmitir valores que el arte, la cultura y el deporte. Y de conectar. Sí, es que no hay, es que no, es que además es inigualable a ninguna otra. Es decir, tú pones cualquier otra y dices, inigualable, no se puede comparar. Sí. Es así, o sea, la transmisión de valores a través del deporte bien ejecutada, como tú estás comentando, es una cosa increíble. ¿Sabes por qué? Porque ambas actividades conectan con la parte más esencial, con el niño más interno, con la parte más lúdica que tenemos. Entonces, al final nos saca esa parte, o sea, al final es el deporte y la cultura unen. Rompen todo tipo de barreras culturales, sociales, de ideologías, o sea, al final es algo que te mueve o sea, que mueve a las personas desde su parte más humana. Ya, es muy heavy. Entonces, tú lees este libro y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Se me empieza a ordenar todo, dije, claro, ahí está, o sea, es que a los deportistas, y todo esto unido a la situación se ha empezado a visibilizar desde hace unos años los problemas de salud mental en el deporte de alto nivel. Sí. O sea, se ha empezado, esto existe desde siempre, lo que pasa es que por miedo a retirada de patrocinios, a mostrarse débil en un ambiente tan competitivo y demás, se ha ido ocultando. O sea, la competitividad se ha hecho mucho mayor porque se ha metido mucha más presión económica en lo que tú dices de los patrocinios, o sea, todo el envoltorio económico que hay detrás. Y que luego, pues claro, es que el nivel de profesionalismo o de exprimir ha sido cada vez más grande porque pues hay avances avances en medicina, avances en salud para los deportistas, en fisioterapia, en modelos de entrenamiento, estos de otro país hacen esto y nosotros no, o sea, claro, como que todo va evolucionando, pero al final el fin es crear una máquina casi perfecta de hacer algo. Una máquina sobrehumana. Sobrehumana. Claro. ¿Qué entonces, pasa? Que eso al final a nivel psíquico claro. es una presión muy grande. Luego, en vez de, por ejemplo, la carrera, o sea, por ejemplo, Luisa, pues es el tenis, ¿no? Pero un tenista antes su carrera, que era pues desde los 18 años hasta los 26. Hoy pues tienes a Djokovic compitiendo hasta los 40. Ya, pero es que claro, estás metiendo una vida de élite de 23 años. Sí, sí, es que te deja, o sea, claro. Es durísimo. De hecho, en 2023 hay un estudio del Comité Olímpico Internacional donde habla que el 33,6% de los deportistas olímpicos han sufrido episodios de depresión o de ansiedad fuertes en el último año. O sea, que es un tercio, 1 de cada 3. Una barbaridad. ¿Qué pasa? Y ahí de repente fue cuando me vino la idea de Pierre de Coubertin. Dije, claro, ¿cómo no se ha ocurrido antes? Vamos a ofrecer
herramientas artísticas y culturales, porque otra línea que también se está poniendo muy en boca de todos hemos sabido que el arte y la cultura sienta bien, pero nunca se ha cuantificado ni se ha estudiado por qué. Ya. Y esto es algo que ya desde hace años se lleva estudiando, en 2019 la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio con sobre 3.000 experiencias donde se cuantifica en qué casos viene bien, cuánto mejora la situación de salud y sobre todo se pone en valor el poder de prevención de problemas de salud mental. En la salud mental el arte y la cultura ayudan mucho a prevenir y a mejorar síntomas. No es la panacea, no cura problemas, pero ayuda a su tratamiento. O sea, es como... Bueno, todo el mundo tiene una canción talismán en momentos complicados, por ejemplo. Parece una tontería, pero tú estás en un momento muy duro, muy difícil y a lo mejor, pues sí, pues esa canción talismán, pues lo que tú dices, no te resuelve el problema, pero te alivia ese momento o te da una fuerza extra y lo tienes en Spotify, me refiero. Claro. Sí, pues eso pasa, pues cada uno. Y Hay ahora gente que es aplicado a una musical, hay gente película, que es claro. del cine, hay gente que es de la Pintar. literatura, pintar, bailar, moverse. O sea, es que luego es muy amplio. Claro. Y cada persona es igual, que a todo el mundo le gusta un deporte o para verlo, para practicarlo. Con el arte, si nos esforzáramos como se ha esforzado el deporte de llevar sus beneficios a todo el mundo, con el arte pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso, yo lo siento, pero yo creo que el mundo de la cultura muchas veces ha pecado, o sea, no ha tenido el desparpajo que ha tenido el deporte. A ningún deportista le asusta ver correr a alguien mal. Y sin embargo hay artistas que dicen, uy, qué horror ese poema o ese no sé qué, dices, oye... Es verdad. Que esto, tiene el mismo derecho que tú a hacerlo. Sí. El mismo. ¿Por qué? Pues porque es que va implícito en el ser humano crear. Entonces... Eso que dices es cierto, el arte y la cultura, a mí me pasa ahora mismo. Yo estaba, conforme lo estás hablando, digo, soy del 95. Claro, soy 13 años más joven que tú. Pero yo ahora pienso en qué tengo yo en mi cabeza a nivel de creencias y efectivamente yo pienso que el deporte, pues que da igual, me puedo poner cualquier cosa y sin embargo el arte y la cultura lo tengo muy asociado o a concepto elitista o a que hay como barreras de entrada o Sí, que es para gente muy especial. Eso es verdad. Pues es que no lo es. Y no es cierto, o sea, no claro. Lo es que cualquiera, y además en eso también, además, el deporte ha sabido llegar a la excelencia porque se trabaja la base. O sea, si no hubiese una base amplia y fuerte y bien formada y trabajada, no se llegaría a esa excelencia. Y en el arte pasa lo mismo. Cuanta más gente practica una cosa, más gente llega arriba. Es que es así, o sea, ya a un nivel de vamos a ir a la excelencia. Sí, sí. Pero simplemente a nivel de bienestar, pues es así. El caso es que hay una disciplina que se llama Arts in Health, que es cómo se aplica el arte para mejorar la salud individual y comunitaria, porque también a nivel comunitario ayuda todo el tema de soledad no deseada. Incluso hay muchos programas de mediación artística en sitios tensionados y por medio de... A veces funciona y a veces no, o sea, porque estos son experimentos que a veces van y a veces no, pero se está trabajando a ver qué cosas hacen que esto solucione. Al final, trabajar todos en algo que nos mueve a todos nos une y nos hace fijarnos más en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Ya. Que eso creo que es importante ahora. Ya, 100% más que nunca. Y entonces, después de leer el libro, se te empieza a ordenar todo y ahora vamos a entrar en Art Trainers. Entonces, ¿cómo surge? ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo fue esto? ¿Esto cuándo ocurrió? Esto fue a mediados de 2024. Vale. A mediados de 2024, que fue para hacer el proyecto de fin de máster, pues planteé pues, algo muy similar a lo que es Art Trainers, lo que pasa es que mucho menos desarrollado, claro. La idea era acercar el arte y la cultura al mundo del deporte como una herramienta de bienestar. Vale. Claro, ¿con qué idea? Con que cuando los deportistas llegan a la élite, los que hayan enganchado con alguna afición artística o cultural tengan eso como un refugio, como un sitio de autocuidado. Vale. ¿Qué pasa? Que ahí no llegas desde arriba, ahí llegas desde la base. Si desde niños estás juntando deporte y arte,
Cuando llegas arriba ya hay muchos que esa semillita ha sembrado, habrá otros que lo que les guste es la informática, otros tal, pero bueno, si lo pones tú, a mano es fácil. Si lo pones a mano y si lo haces divertido, es muy fácil que todo el mundo le guste. Claro, por lo que decías claro, yo la informática, pues te puede gustar o no, es muy vocación, pero lo que tú explicabas antes, y eso también he conectado con lo que decías, es cierto que a todo el mundo tiene alguna disciplina artística que le encantaría. Todo el mundo, ¿no? O sea, esa es como un poco la referencia. Y yo qué sé, no sé, pienso en... A mí, por ejemplo, me gusta tocar la guitarra. La toco muy mal, pero me encanta tocar la guitarra, no sé si me explico. Es que me siento bien tocando la guitarra. Y cuando aprendes un acorde, pues te sientes en ese momento un crack. Y no claro, te ve uno tocando la guitarra y te daría vergüenza, pero lo que tú dices es cierto, es decir, te sientes bien. Sí, y luego tiene otra cosa muy en común con el deporte, al final, claro, un poco de filología, disciplina. La palabra disciplina se usa tanto en deporte como en arte. Es cierto. ¿Por qué? Porque si tú practicas una cosa, mejoras. Mejoras, sí. Es así. Y la mejora es muy efectiva. Y eso te hace sentir muy bien. Sí. Saber cómo mejoras en algo Sí. es una pasada, ¿no? Sí. Entonces, y ni siquiera con una voluntad de ser el mejor, simplemente de ir superándote a ti mismo. Sí, total. Y en eso tienen en común. Total. Y entonces, vale, mitad de 2024 y entonces empiezas a formular todo. Y, por ejemplo, empiezas por el logo. ¿Tú tenías claro que se llamara Art Trainers y que iba a ser así el logo? Cuenta, o sea, todos los logos tienen historia. Sí, el logo tiene la historia de que, bueno, le conté el proyecto a un buen amigo, arquitecto, diseñador gráfico y demás, y le encantó. Entonces digo, pues necesito para presentar el máster algo porque tengo que hacer unas diapositivas y yo a nivel, igual que con las palabras me gusta mucho, a nivel gráfico soy un desastre, ayúdame Alfonso y tal. Claro. El caso es que pues le di una vuelta y como verás está ahí, al final es muy o sea, es una cancha de fútbol. Es una cancha de muchas cosas, ¿no? De baloncesto, de tenis y demás, con una visión pues artística, con los colores de... no me sale ahora, tengo un lapsus de... ¿Por qué ibas a decir por qué cogiste los colores azul, rojo y amarillo? Sí, pero es que no me sale el nombre del... Vale, pero con otras palabras, es decir, o sea, porque es que además son los mismos, te decía antes, son los colores de Charlando en la Red, pero yo no los cogí por ningún motivo especial. Pero vale, bueno, pero que tienen un motivo relacionado con el tema artístico. Sí, es que no me sale... Mondrian. Al final es una adaptación de las obras de Mondrian. Vale. No me salía de... Vale. Son los colores que un poco cambiadas las gamas, porque Mondrian usaba un azul más oscuro y demás, pero al final es el tipo de colores que se usaba en ese tipo de cuadros, todos como cuadraditos. No sé si has visto algún cuadro de Mondrian. No, pero es uno de tus... es un pintor muy famoso. Es un pintor muy famoso, no sé ubicarlo en el tiempo porque esa clase de historia del arte me la perdí, vale. Pero yo diría que de finales del siglo XIX. Vale. Y eso, sus cuadros son súper característicos, son como trozos, o sea, trozos... Seguro que habré visto, cuadros, seguro. ¿Lo has visto? Sí. Son como secciones cuadradas con distintas composiciones. Y el logo es muy similar al concepto. A mí me gusta mucho porque además es un cuadro realmente, o sea, el logo es un cuadro, ¿no? Sí. O sea, representa un cuadro, ¿no? Que es como el arte, el deporte dentro del arte, ¿no? Sí. Eso está bien. Sí, y con el nombre pasa un poco lo mismo también. Las palabras me gustan mucho, pero ¿y qué le pongo? Y con Alfonso estuvimos como indagando el tema de qué nombre poner. Y yo lo había valorado al principio, pero me parecía como difícil de pronunciar y al final llegamos a... No, Art Trainers, muy fácil de entender. Tiene vínculo con el deporte, de entrenamiento, con entrenar a la gente en el arte, ¿no? Sí, Entonces es verdad que estaba ahí. Sí, a mí la verdad que me parece un proyecto más que lo típico, precioso, bonito y tal, que yo creo que tiene, o sea, mucho potencial. Yo creo que lo puedes, o sea, bueno, ahora que vamos a eso. ¿Cómo, o sea, creas el logo, tú tienes claro que hay que entrenar a la gente en arte? Inicialmente tú pensaste solo en deportistas, o sea, en resolver, entiendo que tu reto fue, joder, la mayoría de deportistas tienen problemas de salud mental,
el arte les puede ayudar, pues aquí tengo un nicho, ¿no? Porque hay Claro. millones de personas que practican deporte. Sí. Y no tienes que ser deportista de élite para, o sea, eso ya para empezar, para ponerte a entrenar. Eso es, o sea, viene de solucionar un problema que es la salud mental, no solo en los deportistas, en general en la sociedad. Cada vez pues se hace más tenemos las necesidades básicas más cubiertas, y entonces vamos a las siguientes necesidades, que son las emocionales, que esas pues van regular. Entonces al final el deporte, como llega a todo el mundo, dices, es que es una forma maravillosa de entrar a la gente por medio del deporte. Sí. Y la cultura es algo que sienta bien, o sea, eso lo tengo clarísimo, y además hay un montón de estudios que lo Sí, que ya lo corroboran, pero cualquiera te lo puede decir, o sea, es medicina para el alma, ¿no? Dicen muchas veces, ¿no? Es lo que es. Entonces llega esta idea y digo, vale, al deporte, pero mi idea, lo más vistoso es llegar al deportista de élite. ¿Qué pasa? Que al final el deporte es un ecosistema. Tienes que llegar a todos los estamentos, desde la base hasta las empresas que patrocinan deporte, que yo creo que tienen aquí un papel muy importante. Sí, mira, Iberdrola con el tema de las mujeres, ahí Sí. tienes y eso puede ser una conexión con nosotros, ahí a lo mejor podemos ayudar a conectarte, porque ya sabes que Iberdrola ha hecho una apuesta impresionante a nivel de core de la empresa por el deporte femenino. Claro, sí, lo sé. Y eso, y yo creo que los patrocinadores de deporte, igual que se están vinculando con el deporte femenino y con temas más de responsabilidad, no solo de sacar beneficio de la imagen de los deportistas, creo que este proyecto tiene esa capacidad de decir, ostras, estáis ofreciendo herramientas de bienestar a todo el deporte, desde la base hasta el deporte de élite. Entonces, además, por ejemplo, Iberdrola también patrocina cultura, pero así pasa con muchas empresas fuertes que patrocinan deporte, patrocinan cultura, pero por vías, cada una tiene además su vía. Mi labor es intentar juntarlas en este proyecto, porque además de beneficiar al mundo del deporte, lo que hace es trabajar por una democratización de la cultura. Los derechos culturales, de hecho hay una Dirección General de Derechos Culturales que depende del Ministerio de Cultura. Los derechos culturales son un derecho que tenemos y que viene en la Carta de las Naciones Unidas de Dios sabe cuándo, y es así, y es un derecho que mucha gente no sabe ni que tiene. Entonces, claro, y se está trabajando mucho en el tema de eso, de que la gente pueda crear, se sienta libre de crear, de participar, de ir a un museo. Muchas veces no voy a un museo y yo no entiendo. Claro, no entiendes porque es que nadie entiende, no te puedes meter en la cabeza de un artista. Claro. Te tiene alguien que explicar, y te lo tiene que explicar de una forma pues adaptada a cada oyente. No es lo mismo enseñar una exposición a alguien que ha estudiado Bellas Artes que a alguien que no ha ido a un museo en la vida. Ya, no, total. Por ejemplo, te cuento una anécdota con respecto a lo que estás diciendo, que es literal así. Claro, yo toda mi vida, ejemplo literal, toda mi vida he ido al cine o he visto películas en casa, pues como entiendo que todo el mundo, pues te pones una peli, la ves y ya. Y luego, si el siguiente paso, pues es, pues tienes una conversación interesante con alguien sobre la película y ese ya es un siguiente paso. Sí. Y sacas reflexiones sobre la película o lo comentas en una mesa y tal. Y hace cosas de un año más o menos, un poco menos, nos invitaron, Raúl, que estuvo este año de jurado de la Impact Social Cup, nos invitó a los cines Zoco a ver en directo. O sea, es decir, es un cine de barrio que se sustenta porque los locales lo pagan. Sí, Cines Zoco de Majadahonda. Y entonces fuimos a los cines Zoco y por un lado se ponía la película y luego el director o la directora venía y contaba, o sea, había un coloquio de 1 hora con preguntas del público y también con un moderador que hacía pues una exposición un poco con el director para entender cómo había creado ciertas cosas. Claro, es que ya no ves el cine igual. Claro. O sea, es que ya es otra cosa. O sea, por ejemplo, en mi caso, digo, yo ya solo querría esto. Claro. O sea, solo querría... Claro, entiendes que es un lujo, que no lo puedes tener, ¿sabes? Tú no vas a poder ver, no sé, pues no sé, películas además muy conocidas y poder tener a los directores para que te cuenten cómo lo hicieron. Pero
pero joder, lo ves ya tú, que es diferente, o sea, Adquiere otra profundidad. otra profundidad, y es el propio director que te dice, por ejemplo, me estoy acordando de La deuda, que Daniel de Guzmán, que te decía, y os recomiendo de verdad, por favor, miradla por segunda vez, porque si la veis segunda vez sacas otras nuevas conclusiones. Bueno, pues ya te está abriendo otra posibilidad de entender el arte, o en este caso pues el cine, de una forma diferente que ni siquiera habías hecho con, yo tengo 30 años, pues hasta 30 años en mi vida había hecho, ¿sabes? Sí. Muy similar a eso son los clubes de lectura. Se queda para Claro. leer un libro y en tal fecha quedamos, charlamos y se ve todo. Y muchas veces eso es muy bonito porque hay veces que en los clubes de lectura les enseñan a los autores cosas que los autores no se habían dado cuenta de Claro, sus propios libros. ya, Lecturas distintas, profundidades que dices, ostras, es verdad que está ahí, pero yo no lo había hecho consciente. Eso sí, es muy heavy, es muy heavy, es muy heavy. claro. Con el arte pasa, con la fotografía a veces también de repente ves cosas en una fotografía y el autor de la foto no lo había visto, no se había dado cuenta y resulta que ahí está como la clave poética de esa imagen. Claro, ya, eso es locura. Y entonces la idea, ¿en qué momento? Porque a mí me parece interesante, por ejemplo, la típica pregunta. Sabéis que nosotros en Impact Social, ya lo sabes, Luisa, que nosotros en Impact Social Cap, una de las barreras más potentes que tenemos que romper es que, joder, se puede tener un modelo de impacto social y ganar dinero. O sea, que parece que las cosas no van separadas, que van de la mano, y nosotros queremos que haya más ejemplos así. Entonces, ¿cuándo te lo empiezas a plantear como un posible modelo de negocio? ¿Cómo le das, o sea, tú cómo lo planteas? ¿Cómo planteas la idea de tu empresa y también hasta hoy, ¿no? O sea, porque obviamente, joder, potencial hay, es decir, sentido tiene, necesidad actual total, público target tiene, es un problema importante, en este caso un nicho de deportistas, pero ya se puede aplicar a otros sectores, o sea, como que parece que tiene, o sea, que sentido tiene, sentido de negocio tiene todo el mundo. ¿Cómo lo...? El tema de la sostenibilidad económica es El reto de el todos los reto de emprendedores. todos los emprendedores sociales, sobre Tal todo cual. porque los otros a lo mejor pues ya puedes recortar de aquí o de allí, pero yo aquí al final de dónde recortas, no te voy a poner medio cuadro. Claro, Entonces, ya. el reto es ese, ¿no? Nuestra idea de negocio es vincular, o sea, apoyarnos claro, estamos empezando Ya. y tenemos un equipo muy pequeño. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estamos buscando convocatorias de ayudas y Vale. estamos buscando involucrar a patrocinadores de deporte, patrocinadores que se gastan una millonada en anuncios que a lo mejor no tienen ningún impacto o que algunos, yo que tengo amigos en publicidad, algunos no llegan ni a emitirse y se han gastado una millonada. Estaría bien que probaran cosas nuevas y dijeran, vamos a apostar por algo pues que realmente tiene un impacto positivo en los deportistas y en la sociedad. O sea, la imagen del deportista como persona a seguir es muy potente. Sí. Es muy potente. Pero los deportistas de élite, pero a nivel de deporte de base, o sea, yo como entrenadora o como monitora de equitación o como profe de equitación, me pasaba que yo les contaba la historia a los niños, como el día que, bueno, hoy vamos a dar un paseo por el campo en vez de estar en la pista, y te ponías a hablar de que estáis viendo una historia, la revolución industrial, y se lo cuento yo, y a mí me escuchan, y a los profes no. ¿Por qué? Porque el ámbito del deporte, para los chavales que les gusta, es un sitio donde tienen... Bueno, que tu entrenador o tu entrenadora puede ser tu segundo Es padre. Dios, es Dios. Sí, sí. Por eso se dan situaciones tan feas de abusos. Claro. Pero vamos a usar también, por eso tenemos un programa de formación para técnicos, entrenadores y personal cercano al deportista, porque son un punto muy clave en la educación de los deportistas. Claro. Es un punto muy, muy importante. Si tu entrenador va al cine y te cuenta lo bien que se lo ha pasado en el cine, o lo ves leyendo un libro o que lo lleva en el coche ahí y que tiene ahí el libro, te fijas más. ¿Por qué? Pues porque al final es a la persona a la que admiras y muchas veces a la que admiras más de todo el mundo mundial. Absolutamente. Entonces, utilizar esa influencia positiva poniendo arte. Entonces, claro, nosotros empezamos a funcionar en mayo de 2025.
Y ¿Vale? Mayo de 2025, o sea, este año pasado. Este año, sí, nos constituimos como empresa en marzo de 2025, no llevamos ni un año. SL en España. SL, sí. SL, ahí, bien. A La tope. resistencia. El caso es eso. Estamos, o sea, quiero hacerme también asociación porque quiero tener las dos estructuras paralelas porque Vale. para determinadas cosas está bien tener las dos Claro. figuras. Pero empezamos haciendo programas para base. El programa Desconecta, que lo que busca es actividades muy lúdicas, muy divertidas, que se puedan trasladar y llevarlas o bien hacerlas en centros culturales emblemáticos o cercanos a los centros deportivos o incluso llevarlas a los centros deportivos. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que el acceso sea fácil, sea cómodo, no haya desplazamientos. Después del entrenamiento vamos a hacer un taller de estampado de camisetas o de collage o de no sé qué. Y eso hicimos unas cuantas actividades, funcionaron muy bien, pero ahí nos topamos con tenemos muy poco impacto porque no tenemos una estructura para llegar a mucho. ¿Vale? Y la sostenibilidad económica es muy pequeña porque pues al final todo esto está pagado pues, por deportistas. ¿Qué pasa? Que en barrios que tienen mayor índice económico pues hay más holgura y en barrios que precisamente es donde más interés tenemos en llegar porque es los que menos van a museos, los que menos van a... los que menos están menos acceso a la cultura potencial. No menos acceso, porque al final el Museo del Prado está ahí y cualquier menor de edad puede ir gratis, está para todos. Lo que pasa es que se sienten menos validados para ir. El tema de creencia. Sí, yo qué pinto ahí. Yo no, esto no es para mí. Sí, esto no es para mí. Esto es para otra clase social, no para mí. O es para otro tipo de personas o, claro, no tengo referentes que disfruten de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que iba todo muy ligado al presupuesto. Las actividades que podíamos ofrecer estaban muy ligadas al presupuesto. Ahora este verano, este otoño más bien, hemos dado una vuelta a la estrategia sabiendo que más o menos los programas de base funcionan si los haces, si la gente se apunta, etc. Le hemos dado la vuelta y lo que queremos es intentar contactar con deportistas muy mediáticos, ¿vale? que quieran que les invitemos a una actividad cultural. En principio les proponemos cosas que se me ocurren a mí, pues me he leído el libro de Aitana Bonmatí, entonces yo sé que de niña tocaba la guitarra y el piano, entonces la propuesta que le quiero mandar es un curso como de actualización en guitarra y demás para acompañarla ahora que está lesionada. Evidentemente, esta actividad, si yo tengo una entrevista con ella y puedo mapear sus intereses, la puedo adaptar mucho más, pero de primeras lanzas una propuesta que crees que pueda gustar. Y la idea es intentar conseguir a algunos deportistas mediáticos que quieran probar y que nos ayuden a dar difusión a esto. Pues sería interesante, a lo mejor, así como cosa que se me está ocurriendo, en modo conversacional, como te dije total, pero, joder, tratar de hacer una propuesta a Iberdrola. Para que se la planteen a los deportistas. Claro, para trabajar con Iberdrola en este proyecto, que ellos financien este proyecto, que se empiece a trabajar con sus deportistas, porque ellos ya tienen acceso directo a Carolina. Además, es que lo bueno de ellos es que tienen acceso a deportistas, o sea, Badosa en tenis, que ha hablado de salud mental, Carolina Marín en bádminton, todas las chicas de la selección de fútbol y otros deportes, o sea, a Belén, la de lanzadora de peso, que estuvo conmigo en el centro de tonificación en Galicia. Tiene un montón de Teresa Portela, olímpica, o sea, tiene un montón de deportistas, además en diferentes regiones de España. Yo creo que puede ser muy interesante. Pues eso me interesaría muchísimo. Yo creo que ahí hay una venta interesante y una oportunidad, porque Iberdrola tiene dinero de sobra para poder financiar esa parte, tiene acceso a las deportistas y a través de las deportistas de élite podéis luego bajar a la base. Y luego ya os iréis a lo mejor... Me refiero al sector de chicos, pero que ahora mismo, ¿sabes? Como que ahí veo que puede tener una línea muy clara porque, joder, si Iberdrola ya está en temas de arte y tal, pues no sé, sí. ahí... Sí, además lo que pasa es que cuando ya tienes un partner potente, vosotros lo sabréis perfectamente, es mucho más fácil atraer otros. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que veo positivo en tu caso y no tanto en el nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos muchos partners, pero como siempre, esto ocurre como en todo, que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, el problema de tener 8 partners o los que nosotros es que no le das... No hay un proyecto, o sea, es como que al final no hay una atención y un proyecto muy potente con uno. Aquí lo que veo muy bueno es que,
joder, voy con Iberdrola y vamos a full, ¿sabes? Sí, O sea, pero lo mismo, o sea, tenemos distintos programas y depende del programa hay patrocinadores u otros, ¿no? O sea, pues que puede sí, encajar, en ¿sabes? ese Pero en el de sentido. las chicas y tal, yo ahí veo que No, hay no, un no, enganche, porque es que totalmente. ellos ya tienen, para empezar, ya tienen con las chicas un montón de acciones al año para poder hacer cosas. Y hacen cosas, o sea, el Meser Eh, Prado, que estoy bastante en contacto con ellos porque les gusta el proyecto y demás, y tienen una beca Iberdrola, o sea, hay un becario en el taller de restauración que lo claro, paga pues ahí Iberdrola, o yo sea, que es creo que además que... son dos campos de actuación. Sí, sí, Pero así pasa, o sea, tenemos detectadas un montón de empresas que, pues la Caixa, la Caixa hace mucha cosa social. Iberia, talento a bordo, o sea, el programa de talento a bordo es lo que nos pasa es que no llegamos, yo a quien se lo mando me dice, uy, está muy bien, cuando estéis petándolo me avisas y se lo paso a mi jefe. Nada, Entonces, a ver, ahí la clave, como, off the record. no, es decir, por experiencia, ¿no? La clave, al menos desde nuestro punto de vista, hay que llegar a la persona de maker Adecuada. decision. O sea, y a veces esto es heavy, también nos ha pasado, es mucho más, no sé si mucho más fácil, pero igual de fácil o más llegar a la CEO o al CEO Ujú. que con todo el cariño a la persona, lo que tú dices de abajo, que tiene unos objetivos, unos KPIs que conseguir, tal, que no se va a mojar nunca porque no tiene poder de decisión y que lo que te va a decir es, cuando lo estéis petando, yo puedo decirle a mi jefe que lo estáis petando y tal. Ujú. ¿Sabes? Sin embargo, un CEO o una CEO puede confiar Sí, puede decir esto me la he puesto porque es muy poco riesgo y si funciona y, es algo y le vendes la potente. visión, ¿sabes? O sea, Sí. porque normalmente la diferencia que nosotros notamos y que hemos notado es que a un CEO o una CEO o a un dueño de negocio o dueña de negocio le vendes visión, o sea, y te puede comprar, si le gusta la visión es como, te la compro y voy, vamos a probar. Claro. Y a una persona de la organización, no sé, un manager de sostenibilidad o tal, al final Quiere ella, resultado. claro, porque ella también está persiguiendo resultados muy concretos Ujú, y su trabajo se va a medir por eso. Entonces, no ujú, está para pensar en visión. Sí, tu visión es muy bonita, pero yo tengo unos KPIs que cumplir. ujú. Entonces, una vez que entiendes eso, te das cuenta de que no son las personas. Ya, ya, Hay ya. que ir hay que ir Ujú. hay que conseguir. Y luego, a veces pensamos que llegar al CEO o la CEO es como muy complicado y muchas veces es más fácil porque siempre hay un amigo, una amiga, un conocido que Que conoce conoce la a esa conoce, persona. ¿sabes? Ujú. Y sí. Claro. Y luego es que o sea, a nivel de negocio, eh, es que el deporte es global y la cultura es global. Ya, es que yo veo que hay sí, sí. Y la necesidad de dirigir los fondos de fundaciones, de empresas y demás hacia cosas que realmente tienen un impacto y que es grande en todos los países. Bueno, ahora igual en Estados Unidos menos, Sí, sí. pero eso, entonces al final dices, pues si es que esto sí funciona aquí, esto se lleva aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso, o sea, y ves una de las, yo estoy trabajando un recorrido olímpico en el Museo del Prado para planteárselo al COE, Hacer pues al ahí, Comité Olímpico Español. pues ahí nosotros tenemos, o sea, nosotros ahí tenemos llegada, o sea, que Iberdrola cuenta con conectarte y hay otras opciones de conectar más cosas, es que seguro, el proyecto mola mucho. Así que bueno, ahí estamos. O sea, a mí lo que más me divierte de todo, ¿Cuál es tu visión? mi ¿Cuál es tu visión, visión más ilusionante así? Si tú te imaginas, no la típica de en 5 años, ¿dónde estarte? No, sino, pero más etérea, más abierta, más ¿no? La etérea, visión. O sea, que Art Trainers vaya de la mano con o sea, con el deporte olímpico. O sea, o con sea, todo que el el COI, que deporte, las pero al final. Olimpiadas vuelva a O sea, coger todo el tema artístico. claro, o sea, de hecho, las próximas Olimpiadas va a haber un espacio de bienestar. Lo que pasa es que no sé si nos da tiempo Ya. para las próximas, sino para las siguientes, o sea, pero empezar, sino en pequeñito, es decir, que se trabaje el arte y la cultura desde el ámbito olímpico. Con el objetivo Ese match es un match olímpico. es Si es un que macho olímpico. las Olimpiadas griegas tenían, o sea, tenían poetas y tenían atletas. A mí me suena muy, 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 Entonces muy es bien. verdad que en eso, claro, lo suyo, lo maravilloso sería poder introducirlo ahí para que vaya a nivel global, así, tirando por lo alto. Suena bien. Y a mí lo que más me divierte de todo es imaginarme cosas que te pueden gustar. O
¿sabes? A ti me dices, no, toco la guitarra, digo, ostras, pues es que llevarte al taller de guitarra Ramírez, que veas cómo los artesanos hacen, que después tener una mini clase de guitarra con un tipo que tal. De hecho, yo me lo estoy imaginando, imagínate la aplicación de Art Trainers donde que la gente puede ir poniendo como datos de, ¿sabes? Como a ti que te gusta. Imagínate, yo pues Tomás, no sé, pues me gusta el deporte, me gusta el tenis, empresa Impact Social Cup, tema artístico, ¿qué te gusta? Y entonces aparece un montón de cosas. Y yo pongo, pues mira, Coldplay. bueno, Coldplay y tal, intereses, ¿no? Coldplay, guitarra, y que con eso puedas hacer un match con un montón de actividades de cosas, ¿sabes? Y poder proponerte, mira esto, mira esto, mira esto. Claro, porque es que es tal cual, o sea, yo empecé a tocar la guitarra porque dije, me fliparía poder tocar en intimidad para mí, que además me pasa un poquito como a ti con la lectura, o sea, es decir, yo nunca no me gusta tocar para los, o sea, no tengo esa necesidad, sino que es más un tema íntimo, y dije, joder, me encantaría aprenderme las canciones de Coldplay, y entonces uní Coldplay con la guitarra y fue un motor el querer aprender canciones de Coldplay, y fue lo que me activó a entrenar todos los días un poco. Y fue autodidacta, yo no sabía, o sea, yo miraba vídeos en YouTube, o sea, no tuve profesor de nada, o sea, fue... Sí, pues esto lo que hace es facilitar eso, ponerlo más fácil, poner más Claro, fácil ese acceso. claro. Pero sí. Es maravilloso. Así que... Pues Luisa, yo creo que hasta aquí el episodio. ¿Te puedo leer un Sí, por favor. poema de Por favor. campeón olímpico, lanzador de peso, Vale. Manolo Martínez? Además me encanta que cierres el episodio con una lectura de un poema. Sí, es que es bestial. O sea, ¿Este de quién es? Manolo Martínez. Vale, Él ¿quieres contextualizar? Lanzador olímpico de peso, está retirado, ahora trabaja de profesor de educación física. Vale. Y este poema se llama Un día de lanzar, que habla de la retirada de los deportistas, que es un momento difícil y crucial, ¿no? Sobre todo los de élite, porque a mí que nunca me han premiado mucho ni me han mirado mucho, pues cuando me retiro ya es algo más mío, pero mi identidad no va con ese personaje que... Total, pero un deportista, su identidad, claro, es quién soy. Su y por lo que ligada es muy heavy eso. De hecho, en los centros de alto rendimiento, los chavales viven ahí, son su familia, pero su estancia ahí depende de sus resultados. Sí, sí. Entonces, o sea, es duro eso a nivel emocional, pero bueno. Preparaos. Poema de Manolo Martínez. Un día dejé de lanzar, así sin más. Hubo poco revuelo y pocas despedidas, los homenajes me los tuve que hacer yo. Lo que sí hubo fue silencio. El silencio áspero de un círculo vacío y el eco torpe de mi corazón, desacelerado, sin cinta métrica. Nadie me enseñó a deshacer la maleta cuando ya no hubiera viajes, ni a doblar los días cuando están vacíos de entrenamientos. ¿En qué armario se guardan los músculos cuando ya no sostienen un futuro olímpico? Yo era fuerza, sí, y viento, y también inmadurez, pero sobre todo era cuerpo. Mi cuerpo fue mi casa y mi casa un estadio. Ahora vivo en un mundo sin marcas ni medidas, donde los abrazos no se cronometran y nadie aplaude por levantar la bolsa de la compra. A veces me siento como aquel zorro del Principito, domesticado por la gloria y ahora con la gloria en barbecho. Antes el dolor era físico, casi una recompensa, eran cuádriceps quemando. El frío en la punta de los dedos, eran los tendones pidiendo tregua, como quien reclama libertad. Ahora el dolor es distinto, más sordo, más oscuro, más del alma. Y este cuerpo mío, que una vez empujó el mundo, se ha ido llenando de cicatrices. Tengo más partes rotas y cosidas que mis amigos de siempre. Ellos envejecen con calma, yo con historia. He aprendido que hay que mirar con los ojos cerrados para reconocer los trofeos verdaderos. Una charla de entrenadores, el café con amor de las 7 y pico, un niño que me llama profesor, sin saber que un día fui gigante. Me costó comprender que no se fracasa por dejar de intentarlo, sino por olvidar por qué se luchó tanto. Y yo luché, por amor, por respeto, por pasión. Hoy sé que el espíritu también entrena, que hay que mantenerlo fuerte para cuando ya no te cuelgan medallas, solo días. Y sabes, los días también pesan, pero los lanzo, uno a uno, con la misma rabia dulce de entonces. Y aunque ya no esté en las calificaciones ni en las portadas, todavía vuelo, aunque nadie mida lo lejos que llego. Es bestial, ¿eh? Es una pasada. No, es una cosa increíble, la verdad. Sí, es no hay que mucho a mí más me que pone la decir, piel de gallina porque me parece, o sea, la capacidad además con un lenguaje sencillo y claro de expresar, o sea, tú sabes a nivel de contarte a ti mismo lo que tiene que suponer para este hombre escribir un poema así.
Claro, con todo lo, claro, o sea, con todo lo que hay detrás de profundidad, de esfuerzo, una vida dedicada al completo a eso. Y poder Y ponerle esas palabras bueno, es y precioso, la expresarlo, verdad. ¿no? Es precioso. Yo creo que es perfecto para cerrar este episodio. Claro. Luisa, enhorabuena por el proyecto, ya lo sabes. Ojalá y vamos, por nuestra parte que podamos poner para que esto llegue a mucha más gente y vamos, yo creo mucho en lo que estás haciendo, la verdad. Ujú. Porque lo que tú decías antes sí es verdad, es que es muy necesario, ¿sabes? Y eso, y que al final cuando se juntan esas dos cosas, ¿no? Arte, cultura y deporte, Ujú. pues, bueno, quizás pues somos un mundo más, ¿no? Creo que las humanidades son Más humano, más humanos, ¿sabes? más cercano, más de Así corazón. que gracias por este espacio. Gracias a ti. Sí, sí, ya está.